Listo. Creo que arriba a la izquierda te va a aparecer si ya estás, si ya estoy grabando. Te va a aparecer como intermitente. ¿Me confirmas? Ya. Perfecto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahorita va a ser en forma resumida, adelantar todo o cuáles son los distintos modelos de respuesta limitada. Y no me voy a concentrar en todo lo que la profesora explica, me voy a concentrar simplemente en lo que nos compete, que es en este caso los modelos de regresión logística y los modelos de regresión probabilística, comúnmente conocidos como Logit o Probit. ¿Por qué se les llama así? Bueno, porque el de regresión logística está basado en lo que sería la función de regresión logística, y ahorita la vamos a ver. Y el de la función probabilística, Probit o Normit también se le llama, está basado en la función de probabilidad acumulada. Si tú buscas función de probabilidad, función de la normal acumulada, te va a aparecer una curva que se asemeja a la logística. Ahora bien, entonces, bueno, recordar de que esta presentación es parte del material que la profesora utilizó para explicar acerca de esta temática. Y bueno, lo que vamos a pasar de una forma muy rápida es cuáles son los distintos modelos que utilizamos para estimar probabilidades, que es lo que en este caso es el trabajo que ustedes están realizando. Las probabilidades comúnmente se podían calcular con los modelos Logit o Probit, pero también generalmente en el inicio se empezaba a utilizar al que nosotros denominamos modelo de probabilidad lineal o modelo clásico de regresión lineal. ¿Sí me hago entender? Es como un derivado que sigue la misma metodología y ya vamos a entender qué es cada cosa. Como nosotros, como ya te acabo de explicar, hay distintos modelos de respuesta limitada, los que son de variables cualitativas, variables truncadas, variables censuradas, pero en este caso nos vamos a enfocar son los de variable cualitativa, es decir, en los que es o 1 o 0 prácticamente, o como lo prefieras llamar, variable binaria, variable dicotómica, esas variables donde tú puedes decir sí o no a través del 1 o el 0, si ocurre o no ocurre. Entonces, el ejemplo común que podemos utilizar para saber si una variable es cualitativa o no es el ejemplo de si una persona decide trabajar o no, que es el hecho de que creo que es parte del sistema que ustedes están tratando de implementar en su trabajo de investigación, en este caso, que es si las personas participan en la fuerza laboral o no. Esto puede estar determinado por el salario de reserva, la educación, el ingreso familiar, la educación de los padres, puede estar determinado por distintas variables. Y nosotros lo que vamos a tratar de hacer con los distintos modelos, sean todos los que les voy a explicar, es tratar de medir cuál es la probabilidad de que ocurra el evento en función de unas variables regresoras. Ahora bien, los modelos de variable de respuesta cualitativa precisamente tienen unos supuestos que se deben cumplir. Nosotros sabemos de que la probabilidad tiene que estar siempre entre 0 y 1. Y la principal razón por la cual nosotros dejamos de utilizar lo que nosotros llamamos los modelos de probabilidad lineal o MPL, que se derivan de los modelos clásicos de regresión lineal, que es donde nosotros utilizamos, que son los modelos que utilizábamos toda la vida. Aquí se explica con más detenimiento. Recordemos que los modelos clásicos de regresión lineal son prácticamente tener una variable y, la cual la explicamos en función de unas variables regresoras x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así sucesivamente hasta xk, y de la cual se deriva lo que sería el modelo de probabilidad lineal. En este caso, que es la probabilidad de que el evento ocurra, es decir, de que y sea igual a 1, en función de unas variables regresoras, que son las que vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, como bien se resalta aquí, se puede analizar desde el modelo lineal de probabilidad, el modelo de regresión logística o Logit y el modelo de regresión probabilística o Probit, o también se le conoce como Normit, precisamente por estar asociado a la función normal acumulada. El modelo de probabilidad lineal, como ya te venía diciendo, se parece mucho a la regresión tradicional. En este sentido, pues sigue muchos de sus supuestos, pero ya como lo veremos más adelante, tiene esta forma.
Si tú observas cuando nosotros calculábamos, no sé, un modelo de regresión clásica, nosotros lo que hacíamos era estimar el efecto de una variable en función de la otra. Entonces, no sé, el efecto que tiene un año más de educación sobre el salario de las personas. Esto es bastante positivo para calcular esos efectos, pero cuando nosotros nos incursionamos en lo que sería calcular probabilidades, esto tiene varios inconvenientes. Uno, precisamente no podemos asegurar de que ese efecto va a estar, no sé, entre un rango determinado, ¿sí? Porque precisamente la regresión, como se asume que es lineal, va a ser lineal a lo largo de todo el proceso y no va a llegar a un tope ni un mínimo. El efecto siempre va a permanecer a lo largo de toda la curva. ¿Esto qué es lo que genera? Pues que prácticamente si nosotros tenemos, no sé, personas que, vamos a suponer el ejemplo que están ustedes utilizando para su trabajo. Las personas trabajan o no trabajan y eso lo vamos a medir en función de unas variables. Es decir, vamos a tratar de estimar cuál es la probabilidad de que una persona ingrese al mercado laboral en función de educación, en función de el salario que esta persona esperaría, en función del género, en función de otras variables. Entonces, si nosotros asumimos de que uno es igual a que una persona trabaje, tendremos entonces que en una gráfica tendremos muchos punticos de personas que trabajan, personas que no trabajan, personas que sí trabajan, personas que no trabajan. Y lo que vamos a tratar de hacer con la regresión de probabilidad lineal es ajustar una curva, algo así como siempre lo tratábamos de hacer. Y cuando ajustamos una curva, vamos a encontrar de que puede que la recta toque algunos puntos, puede que toque otros, puede que deje incluso unos puntos simplemente porque como es una línea recta no se puede, no toca todos los puntos y tiene el inconveniente de que esa recta inicia en un punto y no sabemos en qué lugar vaya a terminar, precisamente porque el efecto es lineal, nunca se detiene. Y eso, pues, fue uno de los principales incentivos a tratar de utilizar otro tipo de modelos. Las ventajas de utilizar el modelo de probabilidad lineal es que es fácil de estimar y es fácil de interpretar porque es lo mismo que la regresión tradicional. Entonces viene lo que yo te decía, un año adicional de educación incide en tantos, no sé, el salario de tal forma, de acuerdo de cómo esté medida, si en logaritmo, si está medida, no sé, en miles de pesos, entonces ahí varía un poco la interpretación, pero es lo mismo que la regresión tradicional. No sé si tienes dudas hasta el momento. No, ahorita todo bien. Vale, listo. Ya con esto ya prácticamente voy a cerrar. Aquí simplemente son algunos ejemplos de, de lo que trataríamos de estimar. Por ejemplo, la probabilidad de que una persona tenga cáncer de pulmón en función de el sexo, el peso corporal, en fin. Por ejemplo, se estudia el efecto de la edad, la pérdida inicial, la pérdida de peso inicial, el porcentaje de peso normal o PPI y el sexo sobre la sobrevida de pacientes con cáncer. Es decir, resumamos, en este caso se está buscando la probabilidad de que una persona muerta, es la probabilidad de que una persona muera, perdón, en función de si la persona tiene una cantidad de peso inicial, en función de el porcentaje de peso normal, en función de si es mujer o hombre y en función de precisamente de la sobrevida de pacientes. Bueno, el caso. Ahí lo que estamos tratando de estimar es si la persona llegaría a morir o no en función de todas estas variables que acabamos de mencionar. La siguiente es un poquito más sencilla de entender, pero es prácticamente lo mismo. La probabilidad de que una persona se una a un sindicato o no, que está medido en función de la educación, en función de si está casado, de la experiencia al cuadrado, que también eso es, por eso es que precisamente uno trata de buscar otro tipo de investigaciones o la literatura previa, porque nos ayuda a saber cómo en determinados casos podemos tratar de modelar ciertas variables. Por ejemplo, en el mercado laboral es muy normal el hecho de incluir variables al cuadrado para identificar el efecto cuando el salario llega al tope y empieza a disminuir. Por ejemplo, no es lo mismo el salario de una persona que pasa de 20 a 21 años que el salario de una persona que pasa de 50 a 60. Pues nosotros lo que observamos muchas veces es un efecto creciente al inicio y decreciente al final. Entonces, bueno, esta es la probabilidad de recuperar recurso natural, pero si quieres pasémoslo y listo.
¿Cuáles son las razones ya para resumir esto y cerrar por completo lo que sería el modelo de probabilidad lineal y por qué es que no se usa en el campo econométrico de una forma habitual? Uno, como ya te decía, la interpretación de los coeficientes es directa. Esta es la única ventaja. Eso sí, no es como tal una razón para no usarlo, pero sí es válido mencionarla. Dos, es difícil evaluar la bondad de ajuste del modelo a partir del R cuadrado. Ok, debido a que precisamente el modelo no contempla muchos de los puntos, precisamente por esa forma lineal, digamos que es más difícil evaluar la bondad de ajuste. Entonces, simplemente para no entrar en profundidad, para no enredar más la cabeza, decimos de que el R cuadrado es difícil de evaluar, ¿sí me hago entender? No se puede aplicar mínimos cuadrados ordinarios porque precisamente podríamos llegar a tener residuos heteroscedásticos. Esto es uno de los supuestos del modelo clásico que se tiene que cumplir, pero en algunos casos no pasa. Y con, pues precisamente esto no lo podemos garantizar. Las estimaciones no se limitan al rango de 0 a 1, precisamente porque el efecto nunca deja de ser lineal, es decir, si inició con esa recta, la pendiente de la recta no va a cambiar a lo largo de todo el espacio, en este caso, no sé, el plano cartesiano, podríamos decirlo. Y por último, bueno, falta, los residuos no se comportan como una normal. Ese punto sí no lo recuerdo muy bien, pero el caso. Y por otro lado, es que la probabilidad de una función, en una función lineal de la probabilidad es una función lineal. Ah, ok, listo. Este último punto, es decir, que la probabilidad es una función lineal de la variable x, nos dice de que el efecto supuesto, no sé, de una variable sobre la probabilidad nunca cambia. Y esto representa un inconveniente. Sí, claro, porque en determinados casos la probabilidad podría llegar a variar. Un ejemplo, no sé, el hecho de tener tantos años de educación puede incidir de tal forma en la probabilidad de que una persona ingrese o no al mercado laboral. No es lo mismo que una persona tenga un año de educación a que tenga 10 o, no sé, 20 años de educación, porque hay una diferencia. Eso sería que la persona, no sé, si tiene un año de educación, es una persona que alcanzó a ver primero o segundo de primaria y 1 o 2 años de educación. Y el caso de ya una persona con 10 años, ya podríamos decir que aprobó inclusive la primaria. Y por último, el hecho de tener 20 años de educación ya prácticamente es una persona que terminó la secundaria, la media vocacional y está prácticamente en sus inicios de etapa universitaria o ya finalizando, no recuerdo muy bien. Pero el caso es que el efecto sobre la probabilidad de que una persona ingrese al mercado laboral, que en este caso es lo que ustedes están tratando de estudiar, varía a lo largo de los distintos puntos desde donde se observe. Entonces, precisamente por eso no utilizamos el modelo de probabilidad lineal. Y eso es lo que nos permite iniciar como tal con los modelos Logit y Probit. ¿Cuáles son las alternativas como tal al modelo de probabilidad lineal? Como bien acabo de mencionar, el Logit, que en este caso es la función de regresión logística, o sigmoide también se le llama, que tiene esta forma. Y precisamente va desde el rango de 0 hasta 1. Y esto nos ayuda muchísimo porque precisamente si nosotros tenemos puntos de personas que no trabajan, personas que sí trabajan, personas que no sé, ¿cómo es que se colocan estos puntos acá? Ah, ok. Cuando tú estimas todo ese efecto, habrá muchos puntos que estarán por acá, habrá muchos puntos que estarán por acá y habrá algunos puntos que estarán acá por el centro. Si tú observas la regresión lineal o el modelo de probabilidad lineal, uno, no se va a detener entre 0 y 1, por eso era uno de los puntos que hacíamos énfasis. Dos, nada más va a contemplar a los puntos que pasan por encima de la recta, y eso pues obviamente deja a personas, deja prácticamente de lado cierta significancia que sería muy útil para tratar de tener el efecto más cercano al real posible. Pero recordemos que estamos haciendo es una estimación. Y bueno, eso precisamente representa muchos inconvenientes. Con la regresión logística, lo bueno es que prácticamente podemos recoger muchos de los puntos, es decir, de personas que no trabajan y personas que sí trabajan, y prácticamente con eso podemos tener estimaciones mucho más veraces, mucho más insesgadas, estimaciones que sean mucho más eficientes y que nos permiten garantizar la calidad de nuestra investigación. Entonces, ya con eso concluido,
no quiero abrumarlo con la parte matemática, la verdad, pero la función de regresión logística no se puede interpretar de forma directa por una sencilla razón, y es que la función de regresión logística viene dada por la probabilidad de que suceda un suceso y, es decir, la probabilidad, no sé, ir bien podría ser la probabilidad de que una persona ingrese al mercado laboral, la probabilidad de que una persona contraiga cáncer de pulmón, la probabilidad de que una persona, no sé, eh, se compre un carro, puede ser. Entonces, esta es la probabilidad de que ocurra el evento I, que es lo mismo que el valor esperado de que ocurra el evento en función de unas variables regresoras, ¿sí? ¿Y esto cómo viene expresado y por qué viene expresado de esta forma? Bueno, recordemos de que al ser una función logística, esto va a estar representado por esta expresión, ¿sí? Entonces, simplemente no la analicemos en detalle, simplemente, pues si ya tú eres muy bueno en matemáticas, la entenderás, pero si no, no te preocupes. El caso es que la función viene expresada de esta forma. ¿Esto qué implica? Si nosotros analizamos este e z sub i, prácticamente es lo mismo que este de acá, creo que es este, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para no entrar en más detalles, porque de verdad no quiero enredarte ni enredarme tampoco. Prácticamente el resultado final cuando uno hace ciertas transformaciones es tener, en este caso, lo que sería el Euler a la z sub i, ¿sí? Esto es muy importante porque esta es la forma como nosotros calculamos, en este caso, la probabilidad. Ahora, si quieres, vamos a la siguiente diapositiva para que esto quede de una forma mucho más clara. Si tú observas, esto que de hecho es una figura de Woolrich, nos explica que la función de regresión logística, esta forma de acá, viene expresada por la siguiente expresión: la exponencial de z o Euler a la z sobre 1 más la exponencial de eh, Euler a la z. Entonces, si tú observas esto en la siguiente, te darás cuenta de que la forma en cómo nosotros podemos calcular o cómo internamente Stata calcula todos esos procesos es a través del logaritmo de esa probabilidad. ¿Por qué a través del logaritmo de esa probabilidad? Porque precisamente como ya te venía explicando, esta razón, esta transformación a la que se llegó por medio de todas estas cuestiones, esta la tiene que calcular a través de una forma en la que sí pueda calcular esta sigmoide o esta curva. Entonces, prácticamente lo que en resumen sucede dentro del stata es que calcula el logaritmo de la probabilidad del evento. O sea, no te confundas, no te pongas a estresarte por el proceso, porque eso es lo que va a hacer stata. Va a calcular el logaritmo de la probabilidad de que ocurra el evento. Entonces, por todas esas transformaciones que se tienen que hacer internamente para calcular el proceso, que ya no quiero entrar en más detalle, precisamente nosotros no podemos calcular directamente, perdón, no podemos interpretar directamente lo que serían los coeficientes que nos arroja Stata. Una vez tú, ahorita ya hacemos un ejercicio mucho más claro para que se entienda, y es que cuando nosotros utilizamos en Stata el modelo de regresión logística, que en este caso sería Logit, para datos individuales. No sé si tú recuerdes que en el caso del Logit se puede trabajar con datos individuales y datos agrupados. Sí, sí, yo recuerdo. Sí, sí, el profesor les mencionó o realmente no. Tranquilo, no, Julio. Aquí estamos en confianza. Como tal lo mencioné, pero no. O Nunca lo profundizó. Tranquilo que ahorita con puros sea, ejemplos. muy encima. Vale. En resumidas cuentas, dejando ya un poco de lado toda la parte matemática, lo que tenemos y lo que es realmente importante es que una vez tú ingresas el comando logit en Stata y colocas inicialmente la variable dependiente, como lo harías con el modelo de regresión lineal, mientras en el modelo de regresión lineal nosotros colocamos rec en Stata, colocamos la variable independiente seguidamente y después las variables regresoras, en el modelo de regresión logística lo que vamos a hacer es escribir logit para datos individuales, ya ahorita entramos más en profundidad con los datos agrupados, y colocas la variable dependiente y las variables independientes a la derecha. Con eso y con los resultados que van a salir,
tienes que tener presente únicamente de que esos coeficientes que van a salir no son directamente interpretables, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, bla, bla, bla. Estos son, por ejemplo, asumamos de que en este caso es para, estos son datos agrupados, pero asumamos que fueran datos individuales. Esto de hecho es Gretel, pero listo, no hay lío. Asumamos de que esta fue la salida de Stata. Creo que la verdad es muy similar, pero en el caso tenemos una constante y tenemos la variable y a la derecha tenemos el coeficiente estimado. Precisamente por todas esas transformaciones que se hicieron para estimar estos coeficientes, nosotros sabemos de que esto no es directamente interpretable. Lo que, bueno, de hecho, tú lo podrías tratar de interpretar y la interpretación sería más o menos a ver, bueno, hay varias formas. Primero, mirar si la variable es estadísticamente significativa. Antes, si quieres, ven, déjame te explico el ejemplo porque si no creo que te va a perder más. Listo. Asumamos que no estás viendo esto de datos agrupados y en este caso el ejemplo que se está usando es que cuál es la probabilidad que unos mineros, estamos estudiando en este caso unos mineros de Estados Unidos, donde el estudio lo que pretendía es analizar la probabilidad de que una persona adquiera una enfermedad que se llama neumoconiosis, ¿sí? Entonces, listo, la probabilidad, ¿cuál es la probabilidad que tratamos de estimar? Que la persona o que los mineros en este caso adquieran neumoconiosis. ¿En función de qué lo vamos a hacer? En función de los años de exposición de esa persona al carbón o a la mina o que hayan trabajado en la mina, ¿sí? No recuerdo cómo es que estaba expresada la variable. Y el caso es que, listo, tú ingresas, imagina que estás en Stata, colocas logit, colocas en este caso la variable independiente sería, la variable dependiente sería número de casos de neumoconiosis y la variable independiente, es decir, la que tú vas a usar para explicarla, serían los años de exposición o years. Listo. Una vez tenemos eso, Stata hace todo el rastreo, hace todas las estimaciones y te arroja lo siguiente. Te dice la constante es la siguiente y los años son los siguientes. La constante no nos interesa es la variable. Primero, ¿qué podemos decir? Sin hacer transformaciones, recordando de que esto es el logaritmo de la probabilidad. ¿Claro? Hola. Sí, claro. Listo. Recordando de que esto es el logaritmo de la probabilidad, que es lo único que me gustaría con lo que te quedaras, es primero, ¿es una variable estadísticamente significativa? Sí, es estadísticamente significativa a, no sé, un nivel de significancia alfa de 0,5. ¿Es menor que 0,5? Efectivamente, el valor P es de hecho de 0,008, o sea, es muy pequeño. Ahora, como podemos ver, esas estrellitas nos ayudan a hacerlo rápidamente, pero ya podemos darnos cuenta de que la variable es estadísticamente significativa. Es decir, que la variable sí incide en la probabilidad, o sea, incide de forma, ¿cómo se dice? La variable es estadísticamente significativa para explicar la probabilidad de contraer neumoconiosis, ¿sí? Es decir, los años de exposición son una variable estadísticamente significativa para explicar la probabilidad a favor de que una persona contraiga neumoconiosis. ¿Listo? Con eso ya claro que es el punto de la primera interpretación que se puede hacer con esto. Viene la segunda, que es saber si es positivo o negativo el efecto. Nosotros automáticamente por el signo nos damos cuenta de que los años de exposición inciden positivamente a favor de que una persona contraiga neumoconiosis. Es decir, los años de exposición afectan positivamente a que una persona contraiga esta enfermedad. Entonces, eso normalmente no es tan útil en lo que serían los estudios, porque los estudios muchas veces piden es un efecto concreto que se pueda medir. Muchas veces eso es como más importante. El hecho de saber si es positivo o negativo puede ser relevante, pero la idea cuando se hace un estudio como más detallado es tratar de medir realmente el efecto. Este prácticamente coeficiente lo que nos diría si no lo transformamos, si lo dejamos tal cual como el logaritmo de la probabilidad,
es lo siguiente, y es un aumento en un año de exposición afecta el logit de la probabilidad en 0,9. Realmente eso pues no sirve para casi nada. O sea, realmente a las Si lo, personas, si sí, lo queremos transformar, exacto. Entonces, este tipo de coeficientes no le sirven realmente a un estudio porque si tú le dices, no sé, si el estudio lo está pagando, no sé, una unidad de salud de Estados Unidos y te dice, necesito que me hagas un estudio para saber si los años de exposición de un minero pueden afectar y tiene alguna relación con estas personas que están enfermas, que tienen neumoconiosis actualmente, para tratar de hacer algo. Entonces, si tú le dices esa interpretación, ellos no van a entender de lo que les estás hablando. Entonces, para ponerlo en términos que sean comprensibles para las personas, nosotros recurrimos a tres métodos. Primer método, el hecho de calcular el antilogaritmo. Y yo sé, antilogaritmo puede sonar, ¡bush! ¿Qué es eso? No, tranquilo. El antilogaritmo simplemente es agarrar este coeficiente y sacarle y prácticamente elevarlo a la Euler. Es decir, agarras tu calculadora Euler a la 0,9 y ya tú ahí tienes la base para poder hacer la primera interpretación. ¿Sí? Ya si quieres te digo cómo se interpreta eso, pero prácticamente lo que tú podrías decir con prácticamente elevarlo a la Euler es que precisamente un año adicional, porque precisamente la variable years pues son años de exposición, un aumento. Si quieres, ven, voy a hacer el cálculo de una vez. Creo que la profe, vale, aquí creo que ya lo tenía ya. Lo primero es calcular el antilogaritmo o el Euler precisamente esto. Exponencial de 0,9, que es nuestro coeficiente, es igual a 1,09. Listo. Con esto y nosotros restándole a este valor 1 y multiplicándolo por 100, ese es el primer método, nosotros ya podemos medir lo que sería el cambio porcentual en la probabilidad a favor de que ocurra el evento. Es decir, la interpretación sería la siguiente. Dado que yo ya le calculé la exponencial, le resté 1 y lo multipliqué por 100, yo podría decir lo siguiente. Un año adicional de exposición aumenta la probabilidad. Esto es un término, espera, si quieres hago una anotación. Los odds es prácticamente la razón de probabilidad a favor de que ocurra el evento. Es decir, esto es un término que se usa normalmente y lo que dice es cuál es la razón de probabilidad de que ocurra el evento. No sé, si tú dices que esto aumenta, significa que aumentó la probabilidad, ¿sí? Entonces, simplemente esto es un término que se utiliza para, para no mencionar toda esta expresión tan larga que es la razón de probabilidad a favor de que ocurra el evento, sino simplemente dices odds. Entonces, en economía es muy normal que tú digas aumentar los odds en tanto por ciento. Pero tú ya sabes de qué lo que significa es que la probabilidad aumentó en tanto por ciento. Entonces, simplemente es como para que no te vayas a enredar. Entonces, un año adicional de exposición aumenta la probabilidad de que la persona adquiera neumoconiosis en un 10% en este caso. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue multiplicarlo por 100 y eso pues prácticamente fue lo que nos dejó. Aquí como puedes ver, bla, 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 es igual a 0,10. De hecho voy a asegurarme. No sé si tengas ahí a la mano calculadora para rectificar estos valores. si restamos uno al valor, claro que acá lo aproximaron a 1,1. Menos 1%. Vale, cuando tú lo elevas a precisamente a cuando tú sacas el exponente de 0,09, pues te da esto, tú le restas 1 y te da 0,09. Y el caso es que si tú lo multiplicas por 100 en este caso, lo que te va a dar es bueno, en este caso da 9,41, ¿sí? Entonces sí te dio lo mismo. Yo en realidad no copié toda la exponencial, sino copié hasta acá. Copié hasta acá. Le resté 1 y lo multipliqué por 100. Y lo que pues, nos dice es que prácticamente un año adicional de exposición
afecta la probabilidad, incide positivamente en la probabilidad de que ocurra el evento en un 10%. Es decir, si yo tengo, no sé, 0 años y ahora sumo un año más, esto va a tener el efecto. En este caso, como nosotros estamos haciendo un efecto, podríamos Esa va a decirlo, ser la dime. misma interpretación. Sí, ¿Qué le vamos a precisamente, tener que hacer? tranquilo, no, no, tranquilo que vamos para allá. No te preocupes. Como te decía, esta es la primera forma de interpretación y es una probabilidad promedio lo que tú vas a calcular. Tú lo que vas a decir es como a lo largo de toda la pendiente es como el efecto que tú podrías observar, ¿sí? Entonces, por eso es que esta interpretación se parece, de hecho, se parece mucho al modelo de probabilidad lineal porque es como una interpretación muy general, ¿sí? No es una interpretación que a ti te diga el efecto de cuánto cambia de un año a otro. Ya ahorita vamos a ver cómo podemos calcular el efecto de un año adicional por encima del promedio. Esos son, o por ejemplo, también el efecto marginal. Eso también lo vamos a tocar un poquito más adelante, tranquilo. Maile. Listo. Efecto del doji, datos agrupados. Mm, vale, si quieres voy a utilizar el mismo de los mineros para explicarte un poco lo de datos agrupados. Bueno, el caso de los datos agrupados, hay veces en las que a ti se te da precisamente datos que no, o sea, que no son como tal de individuos, sino que son de grupos de individuos. Por ejemplo, nosotros tenemos de que en esta tabla, la tabla 13.1, tenemos el número de casos de neumoconiosis, ¿sí? En este caso, 0. Nosotros vamos a analizar el total de los mineros, es decir, número de personas que no tienen, ¿cómo es? Número de casos severos es igual a 0, 98 personas no tienen neumoconiosis, es decir, tenemos una proporción de 0. ¿Por qué esto es importante? Porque es que precisamente cuando nosotros vamos a calcular, en este caso, ¿cómo lo diría? O sea, son dos formas prácticamente de poder abordar una misma problemática. Generalmente los datos pueden estar o individuales o pueden estar en grupo. Entonces ya tú analizas cómo está construida tu base de datos para aprovechar precisamente esas cuestiones. Si quieres ya ahorita lo profundizamos, pero bueno, voy a continuar con el ejemplo. Entonces, 54 mineros del total que fueron encuestados tenían al menos, de esos 54, una persona tenía neumoconiosis. Eh, Aquí se muestran también los años de exposición, es decir, si la persona tenía 5.8 años de exposición, de los 98, 0 tenían casos de neumoconiosis. Cuando ya las personas tenían 15 años de exposición, es decir, llevaban 15 años trabajando en la mina, de los 54 que fueron encuestados, uno ya tenía neumoconiosis. Cuando ya tenían 21 años, eh, nosotros nos damos cuenta de que los 43 que fueron encuestados, 3 tenían neumoconiosis, y así como se puede ir observando, de hecho esta es la proporción, que es prácticamente agarrar esto y dividirlo entre esto, fue aumentando a medida que los años de exposición aumentan, hasta el punto donde de los 11 mineros que se estudiaron, que a los que se les preguntó, a los que se les evidenció que tenían neumoconiosis, de los 11 que fueron encuestados, 5 ya tenían neumoconiosis. Entonces, si tú observas la probabilidad, o la proporción en este caso, es que la proporción va aumentando a medida que los años de exposición van aumentando, al punto de que cuando ya tienes 51 años de exposición, la proporción es casi de la mitad. O sea, casi la mitad de las personas que trabajaron 51 años tienen esta enfermedad. Entonces, por lo menos en el caso de Stata, para estimar esto, tú lo que haces es esta información que generalmente está recogida por una variable, es decir, una variable te dice la proporción de casos severos, otra variable te dice el número de casos de exposición. eh, Tú lo que haces es prácticamente colocar velogit en Stata, colocas la variable independiente, que en este caso es creo que el número de casos, perdón, o esta, no recuerdo cuál es la variable independiente,
Y el caso es que la colocas en función de la variable que te recoge el total de los mineros, si no estoy mal. Creo que se ve así. De hecho, ahorita te muestro un taller en el que puse en práctica esto, pero es un poquito diferente el ejercicio, pero no hay lío. Listo. No sé si tengas hasta el momento dudas. Creo que sí, ¿o no? No mucho. O sea, la verdad yo sé que lo importante es llegar a ese proceso en esta, No te escucho bien, Daniel. pero No, no sé si dejaste a un lado los audífonos de ahorita. no, no, pues tengo pues, algo, ¿no? Trata si quieres de acercar el micrófono, a ver si se escucha mejor. No, ¿Me repites lo que me habías dicho? no muchas dudas, que lo que sí no hace dudas es el momento de estar para, Tranquilo que ya vamos a empezar a trabajar como tal con Stata. Listo. Ah, mira. o sea, esta es una pequeña introducción. Ya luego vamos a empezar Sí, claro, con el tranquilo. trabajo, ¿cierto? Sí, claro, no, no, no. De hecho, no quiero demorarme mucho en esta apartada. De hecho, ya vamos casi para 45 minutos. Entonces, listo. ¿Cómo lo calculamos en este caso? Esto es, si no estoy mal, Gretel. Entonces, listo. Que en Gretel y en Stata creo que se parecen mucho y es como tal. En Stata el comando es velogit. Case, en este caso tú ingresas tres cosas. El número de casos de personas que tienen neumoconiosis, el total de los mineros y en función de la variable regresora. ¿Por qué tienes que ingresar ambas cosas? Bueno, esta variable lo que te dice es las personas que tienen, es decir, los que son 0 o 1, en este caso serían los que son 1, y esta te dice el total. Entonces va a ser como sacar la proporción, ¿sí? ¿Por qué se hace de esta forma? Porque generalmente tú lo que tienes es, miren, esta es la cantidad de personas, ¿verdad? Esta es la cantidad de mineros que vamos a estudiar. Ahora, estos son los mineros que tienen neumoconiosis, ¿sí? Entonces tú sabes, listo, hay 23. Si tú te das cuenta, como tal, tú no sabes los datos de cada minero, tú lo que sabes es los datos de la población, ¿sí? Por eso se le llama datos agrupados. Normalmente cuando tú estudias el mercado, no sé, laboral, tú tienes los datos de los individuos, sabes su edad, sabes si está casado o no, sabes muchas características personales. En este caso no. En este caso te dicen, mira, hay tantos mineros y hay tantos mineros que tienen neumoconiosis de ese porcentaje. Tú no sabes como tal si este minero, si el primero de los mineros que están acá es el que tiene neumoconiosis. Tú lo único que sabes es la cantidad de personas que tienen neumoconiosis y la cantidad de personas que hay en la muestra. ¿Sí? Por eso es que es fácil de entender cuando son datos agrupados. Entonces, ¿por qué State y Gretel te piden que los ingreses así? Bueno, porque en el primero vas a colocar el n pequeño, si quieres, aquí no le podemos regresar un momento, la probabilidad, que en este caso sería el n pequeño, es decir, los casos que son favorables, en este caso las personas que tienen neumoconiosis, sobre el total de la población. En este caso son la población de mineros, la muestra de mineros, perdón. Listo. Con eso en mente, lo que hace es calcular la proporción y por último, tú le agregas las variables que vayas a considerar como variables regresoras que te ayuden a medir ese efecto. Entonces, listo. Así lo haces en Stata. Y el caso es que, bueno, ya aquí ya tienes la interpretación. De hecho, aquí la profesora también hace énfasis el hecho de que sea el antilogaritmo y a partir de ahí tú lo que haces es restarle 1 y lo multiplicas por 100 de tal forma de que captures lo que sería el cambio porcentual en la probabilidad, en la probabilidad a favor de que la persona contraiga neumoconiosis o no. Esto simplemente es prácticamente el mismo ejemplo. Bueno, de hecho en este se le puede sacar un poquito más de jugo. No sé si quieres que explique otro ejemplo o si ya directamente avanzamos un poquito más rápido.
Creo que va a ser, pero digamos que te tomes la hora y a la siguiente sí la tomamos. O sea, ¿cuánto falta para la hora? Perfecto. Entonces nos quedan todavía 15 minutos para terminar. Si Sí, quieres sí, mirar otro ejemplo. Bueno, listo. para avanzar en algo más. Y pues la siguiente sí quiero que sea con Miguel porque pues, Como me tutoría preocupa de que, trabajo. me preocupa que vea tanto, que le mandemos las grabaciones, no las vea. Sí, Entonces, claro. No, no. Si quieres. prefiero que la siguiente hora, no sé si sea mañana o el lunes, lo veamos. Pues, la otra semana yo creo que sí vamos a ver secciones de 2 horas. Entiendo. Y si quieres, para que no haya lío, voy a tratar de hacer, no sé, 10 diapositivas por máximo en las que se les pueda explicar de forma mucho más sencilla. Igualmente tú ya vas a tener como más bases sólidas. No sé qué tan interesado esté él en de verdad aprender los conceptos, pues yo la verdad estudiaba más que todo es por reforzar y bueno, ojalá que él tenga también la intención, pero en dado caso que no, no hay lío. eh, le podemos dar como las bases, lo que él necesita para la sustentación. La verdad no lo conozco, entonces listo, Sí, sí. me Que lo que enfocaría. quiere también, lo que quiere también es que la teoría también es muy buena, yo entiendo eso y lo que quiere que también sirve de una u otra forma para sustentar, pero también quiere que vayamos trabajando No, ¿no? sí. Lo que son las correcciones y ya lo que es el proceso de ir corrigiendo. Entonces, pues, esta tutoría donde vemos estos conceptos también me parece importante. Sí. De hecho, por eso traté de hacerlo súper de brochazo y no entrar tanto en profundidad, porque a ustedes lo que les interesa es tener como lo mínimo, como la base realmente de por qué se utiliza cada cosa, por qué hacemos regresión logística, por qué tiene tal forma, que probablemente se los vayan a preguntar, cómo se interpreta Exacto. tal cosa. Si el profesor les dice por qué el coeficiente no se interpreta, no sé, directamente o en la sustentación, si me hago entender, como que ustedes sepan por qué parte de eso. Listo. Sí, sí, exacto, porque no solamente es educado, ya, pues, la presentación nos pueden cortar. Exacto. Entonces, listo. Para ponernos en contexto en el siguiente ejemplo, que es súper buena porque de hecho está construido de una forma muy bonita. Si podemos ver, está L sub i, que es el, como tal, el logaritmo de la probabilidad a favor de que ocurra el evento, P sub i sobre 1 menos P sub i, bla, 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 es igual a, en este caso, el beta sub 1, beta sub 2, GPA, bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir este modelo? Bueno, les resumo. El modelo lo que está tratando es de explicar cuándo, esto es un estudio que busca analizar o que buscaba analizar de cuál es la probabilidad de que un estudiante apruebe o no una determinada materia. Claros. Entonces, listo. Con eso en mente, recordemos que en Estados Unidos, bueno, en este caso no es que apruebe, que saque una A. Listo. Con eso en mente, en Estados Unidos, pues, prácticamente debido a su sistema, las personas lo que hacen es recibir notas cualitativas en muchos casos. Entonces, esto nos permite saber, en este caso, si la persona saca A, ya sabemos prácticamente que ese va a ser el evento que vamos a tratar de estimar. ¿A través de qué variables el estudio lo estimó? Lo hizo a través de la variable GPA, que en este caso sería el promedio de las personas, es decir, si el estudiante tenía un promedio, no sé, mm, de tal número, no sé, no recuerdo muy bien, en función de si la persona al presentar, aquí está, perdón, esta es la nota que se sacaba de una prueba diagnóstica, es decir, cuando tú normalmente ingresas a un curso, tú haces una prueba diagnóstica y con base en eso sabes si efectivamente, sabes el nivel inicial con el que tenía el estudiante. Y PSI es una variable dicotómica que lo que hace es decirte si efectivamente la persona asistió o no a un programa de tutorías. Entonces, recapitulando, GPA, el promedio del estudiante, TUSE, la nota que sacó en la prueba diagnóstica y PSI, si asistió o no al programa de tutorías. Con eso en mente, nosotros ya podremos saber, bueno, en este caso, como se puede observar, son datos no agrupados. Es decir, nosotros si miramos los datos, si abrimos, no sé, Stata y le decimos que abra esa base de datos, nosotros lo que encontraremos es una tabla con
no sé, individuo uno, bla, 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 y ahí se encuentran toda la identificación de la edad del individuo, se encuentra la educación del individuo, se encuentra, no sé, distintos factores y se encuentran todas estas variables que son las que vamos a tratar de medir. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, nosotros ingresamos a Stata. ¿Cómo lo haríamos en Stata? Sería el comando logit, colocamos la variable dependiente, perdón, que en este caso sería sacó una A o no, y colocamos GPA, TUSE y PSI. Con eso, el Stata hace los cálculos, bla, 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 y nos regresa que lo que sería el logaritmo de la probabilidad a favor de que ocurra el evento. Y nos entrega esos coeficientes. Nos dice GPA es 2.02, TUSE es 0.09 y PSI es 2.32. De este primer brochazo inicial, Daniel, me gustaría escucharte. ¿Qué es lo que puedes interpretar automáticamente de esto para saber si de verdad aprendiste los conceptos o si me has entendido hasta el momento? A ver, primero que todo, mira, si las palabras son significativas, ¿no? Por ejemplo, GPA que corresponde al promedio acumulado relacionado es significativa cuando tiene las dos asteriscos que Vale, trata de explicar. vale, no, tranquilo, no te preocupes. Estos asteriscos, los programas como Gretel, como Stata, lo que te dicen en resumidas cuentas es lo que aparece acá en el valor P. Es una forma gráfica de observarlo, ¿sí? Por ejemplo, un asterisco significa que hay evidencia. Por ejemplo, si tú miras el valor P, tú sabes que el valor P puede ser igual a 0.1, igual a 0.5, igual a 0 punto tanto. Mientras tú más asteriscos veas, generalmente es que, ¿cómo se dice? Hay mucha probabilidad de que tú te equivoques si tú lo que haces es rechazar la hipótesis nula, ¿sí? No sé si esto te lo explicaron en más detalle, pero en resumidas cuentas, tú lo que buscas es que este valor P sea lo más pequeño posible, porque de esa forma tú concluyes al hacer un contraste de hipótesis. Por ejemplo, tú lo que haces es contrastar. GPA es una variable que no es estadísticamente significativa. Generalmente los planteamientos se hacen sobre eso. Es decir, GPA no es una variable estadísticamente significativa. Entonces, si nosotros vamos y hacemos el cálculo del valor P, nosotros nos damos cuenta de que, uy, el valor P está por debajo del nivel de significancia normal, que es de 0.05. ¿Te acuerdas de esos valores alfa de 0. ¿Qué lo llaman? 0.1, 0.05 y 0.01? Los ¿Sí? asteriscos corresponden a si el p-valor es menor a 0.05. Exacto. Entonces, si quieres, déjame. Y los tres corresponden, bueno, en el caso de la constante que es menor a 0.01 y el Exacto. otro no es significativo. Exacto. Nosotros teníamos tres alfas. El 0.0, el 0.1, que este casi ya no se utiliza, pero hay digamos, libros que todavía lo utilizan como base. Tenemos el 0.05 0.1, y el 0.01. Normalmente cuando en la televisión dicen 99% de probabilidades de que combatir las bacterias, es porque cuando se hacen estudios, tú lo que garantizas es que si tú tienes un número, un valor P muy pequeño, tú estás garantizando de que no te vas a equivocar, ¿sí? Porque el valor P, ¿qué es lo que te dice? La probabilidad de ¿cómo se dice? La probabilidad de que te equivoques si rechazas la hipótesis nula. En este caso, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula que tú estás contrastando es si estas variables afectan o no la probabilidad. Entonces, tú lo que dices inicialmente es la variable no afecta. La variable no afecta. Y tú lo que dices al mirar este p-valor es, ok, si yo lo comparo contra un alfa de 0.1 es más pequeño. Entonces, yo ya podría decir con un alfa, si por ejemplo este valor es menor a este, tú vas a encontrar un asterisco. ¿Y qué es lo que significa ese asterisco? De que hay,
Analiza que el asterisco es simplemente una notación para representar este valor P, ¿no? Que el valor es menor a esto. Es que hay evidencia estadísticamente débil de que la variable es significativa. Es decir, hay evidencia estadísticamente débil de que la variable sí incide sobre la probabilidad. Pero ¿qué es lo que dicen muchas veces ya en economía? Que esto no es suficiente. No es suficiente tener un valor que esté por debajo de 0.1 y que esté por encima de 0.5. No es tan conveniente. Entonces, lo que normalmente ya se usa como base es utilizar un alfa de 0.05. Y si tú observas, en este caso, este, este 0.5 es mayor a 0.1, ¿sí? Por esa razón no tiene asterisco. Es decir, aquí no hay ni No siquiera es evidencia. Ahora bien, en este caso, bastante significativa. exacto, asumamos lo siguiente, asumamos, de hecho voy a hacer algo que no se debería hacer, voy a modificar los valores. 0.6, asumamos eso. Igualmente, este 0.6 llevaría un asterisco. ¿Por qué? Por lo que te acabo de mencionar, porque esto simplemente es una representación del valor P de forma gráfica. Entonces, como es menor, perdón, como es mayor que 0.5 y menor que 0.1, se le coloca un asterisco. Ahora bien, si es más pequeño que el 0.5, mientras este valor sea más pequeño, mejor. Generalmente es lo mejor, en muchos casos. Entonces, si este valor P es 0.2 en este caso, es menor que 0.5. Entonces, aquí va a entender. Y lo que te está diciendo es que hay evidencia estadísticamente fuerte de que esta variable incide en la probabilidad. Es que ya tú ya puedes asegurar, hay evidencia fuerte de que esa variable sí afecta la probabilidad de que una persona saque una A. Es decir, el promedio de un estudiante es una variable estadísticamente fuerte para explicar la probabilidad de que éste saque una A. Igual ¿Claro? que, igual que sí. Exacto, exacto. Y es decir, que un estudiante haya participado en las tutorías es una variable estadísticamente fuerte para saber que tiene una A, que sacará una A. Es decir, o sea, para el estudiante, o sea, a los ojos de la investigación, espera, a los ojos de la investigación, que el estudiante No, que el estudiante haya participado en el programa de tutorías incide de forma positiva en la probabilidad de que se saque una A. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a la siguiente y es estos tres. Esto lo que nos dice es que hay evidencia estadísticamente abrumadora, o sea, es el top. Por eso es que generalmente estas investigaciones, eh, esto es un valor P, esto es un alfa, perdón, normalmente utilizado. Y esto es cuando tú quieres dejar algo muy claro, cuando realmente tú dices, es casi imposible que yo me vaya a equivocar cuando yo te estoy haciendo esta estimación. Es decir, esta variable, por ejemplo, si la constante fuera, no sé, el promedio, podríamos decir es que el promedio describe de una forma increíble la probabilidad de que una persona saque una A o no. Es decir, es una variable muy importante y que precisamente te lo estoy asegurando con un contraste estadístico. Entonces, listo, ya para no dedicarle más tiempo ahí. Entonces ya si quieres, haremos esto y continuamos. Entonces, ahora bien, esto hecho la embarré porque aquí no era esto. Esto era 5 como algo así. Listo. Y abrimos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene de esta salida que nos arrojó StatGret, el programa que usemos? Es que precisamente ya sabemos cuáles variables son significativas y cuáles son variables que puedan tener una mayor significancia. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer la primera interpretación? Que es lo que yo te pedía. Listo.
GPA sabemos de que es una variable que es estadísticamente significativa, es decir, el promedio de una persona nos puede ayudar a predecir la probabilidad de que está saque una A. Listo. Si la persona participó en el programa de tutorías, esa variable es estadísticamente significativa para explicar que sacó una A. Pero la prueba diagnóstica no es estadísticamente significativa. Por tal, no la vamos a tener en cuenta, ni siquiera en el modelo. De hecho, muchas veces cuando tú haces la presentación del modelo, tú, si la colocas, tienes que decirte que esta no fue estadísticamente significativa, pero que la incluiste para decir que la variable realmente la contemplaste, ¿sí? Para no dejar de lado. Pero normalmente en la presentación final del modelo, si la variable no resultó estadísticamente significativa, tú no la presentas, ¿vale? Por cierto, Ok, sí, 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 cuando dale, no, cuéntame. no están estadísticas, vamos a tener que quitarles. No te escuché tan bien la pregunta. Si quieres, déjame y subo el volumen para mirar. Ya. En nuestro caso, si se nos presentan variables que no son activamente, vamos a tener que eliminarlos, ¿cierto? Vale, eso es algo, no es necesario, la verdad. Tú con los modelos Logit y Probit tienes la ventaja de que no es como el modelo clásico de regresión lineal, donde si una variable no es estadísticamente significativa, tú la sacas y vas sacando en orden de las que no fueron estadísticamente significativas. Es decir, vas sacando las variables que tienen el mayor valor P, este número más grande, y lo que vas haciendo es, ok, voy sacando y voy mirando cómo afectan la significancia de las otras. No, en este caso no. En este caso, si tú simplemente la estimaste, estos coeficientes los puedes colocar sin ningún problema y lo que haces es omitir esta información. Es decir, por ejemplo, el L sub I es igual a beta 0, a beta 1, perdón, que sería en este caso la constante. Es decir, LI es igual a menos 13,02 más beta 2, perdón, en este caso no colocaría beta 2, sino colocaría este coeficiente, que en este caso sería 2,82 por el promedio, más, eh, más en este caso ya nada más colocas este coeficiente, porque asumirías de que PSI es 1, si me voy a entender, es decir, que sí ocurre el evento. Colocas el 2,37 y PSI, perdón, aquí. 2,37 PSI y el modelo te quedaría pues expresado en, esto, en función de estas dos variables y tú prácticamente la omitirías. Eso sí, es importante que si tú omites una variable porque no es estadísticamente significativa, tú lo reportes. Generalmente en econometría, en el campo de la investigación, tú siempre reportas los cambios, las variables que omitiste y explicas por qué las omitiste. En este caso, porque no eran significativas. ¿Vale? Ariel, vamos a ver algo más de teoría. Vamos a dejar este. No, de hecho ya, pues ya creo que con ese ejemplo quedó bastante claro. No sé si quieras es que analicemos cómo se interpretaría. No sé si, no sé si sea más conveniente explicarlo con Miguel. Como te digo, me preocupa que se atrase y que luego a la hora de sustentar sea un problema. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Vale. Pero si quieres, entonces, no sé, dediquémosle un último minuto antes de las y 35, por lo menos a que repasemos un poco lo que habíamos visto y ya de una vez entramos de lleno. O sea, realmente un minuto, no más. ¿Sí? Vale. Cuando, No sé si estás hablando. Te escuchas un poco lejos, la verdad. Te escuché un hola, pero bien, bien lejos. de computador. Digamos que sí. Bueno, el caso es que
y la siguiente tutoría, o sea, después de esta, está mencionando que vamos a profundizar. No sé si es ahorita o en la siguiente sección. Mm, Pues depende, o sea, realmente si tu compañero no tiene tan fuertes los conceptos, trataría de hacer como un mini repaso para que él no se pierda tanto. O sea, le diría, hay un modelo de probabilidad lineal que no usamos, listo. Le diría, el modelo Logit, cuando tú haces la estimación, tienes que saber de que tiene tal forma, por ejemplo, mostrarle por lo menos la forma de la curva, decirle, ok, el modelo como tal no lo puedes interpretar de una vez, esos coeficientes, los coeficientes como estos, no los podrías interpretar de una vez porque es el logaritmo de la probabilidad. Entonces lo que tienes que hacer es sacar el antilogaritmo o el Euler a esa potencia y ahí sí puedes interpretar como tal. Lo único que podrías tratar de observar es si la variable es estadísticamente significativa y saber el signo. Es decir, saber si es positivo o negativo el efecto. Y ya. Y Ah, ya. mira. Buenas noticias. Ya contestó. No sé si esperamos que entre. Vale, listo. Productivo. Otra pregunta, Uriel, pero eso está más fuera del tema. Respecto al, a lo que te preguntaba qué días de la metodología, ¿te acuerdas? Sí, tú me dijiste que que estabas trabajando en tu tesis y que en este caso no sabrías cómo estimar el efecto de la producción de energías renovables en función, perdón, la producción de energía en función de la producción de energías renovables, creo que era. Sí, a la incidencia de las energías renovables, pero no convencionales, sobre la... ¿Sabes? No te recomendaría tanto que lo estudies así porque es que suena un poquito complicado de observar el efecto. Mi recomendación es, no sé, trata de buscar si hay alguna ley o algunos datos o cosas que te permitan evaluar el efecto de tal cosa sobre la producción sobre esas energías esas energías, ¿cómo se les dice? Energías No renovables, convencionales. pero en este caso Digamos, son, o sea, es que tengo dos conceptos, energías renovables y no renovables y energías limpias y no limpias. no, energías renovables, no convencionales. El caso es que estamos hablando de energía más que todo eólica y solar. Entiendo. El caso es que ese tipo de energía no están en auge en este momento. Significa que no hay muchos datos. Entonces, ¿yo cómo voy a correr una regresión si no hay Pues encuentro o tampoco hay un trabajo en que basarme porque tampoco lo hay? O sea, es un trabajo. vale, si quieres terminemos de conversar porque creo que ya llegó Miguel, entonces para que él de una vez entre con en síntesis. Si tú te das cuenta de que evidentemente no tienes datos, es muy difícil hacer una investigación así, porque vuelve y pasa lo mismo, y es que tú no vas a tener como bases para poder hacerlo. Y en este caso que tú eres un estudiante de pregrado, tienes que buscar es graduarte, no tanto como hacer una marca en el mundo de la investigación. Si tú lo que buscas es hacer una investigación más profunda, evidentemente lo puedes hacer con una maestría, con una especialización o estas cuestiones. Entonces, mi recomendación es, trata de buscar una forma de analizar esa problemática que tenga datos o en su defecto eh, cambies de temática, pero también otra que te guste y que sea una temática más sencilla de modelar y que te pueda aportar precisamente a esa formación o a ese proyecto que tú estés buscando. Si estás, no sé, enfocado en algún sector o si quieres, no sé, evaluar algo que te pueda servir en tu vida profesional, en tu futuro proyecto personal, trata de enfocarlo por ese camino. Pero de lo contrario, no te estreses tanto la cabeza porque realmente es muy difícil tratar de, si en este caso no tienes datos, encontrarlos y sobre eso hacer una investigación mucho más detallada. Entonces, esa es mi recomendación. Trata de buscar si tienes datos y si no, trata de cambiar el tema ahorita, que todavía no sé si tienes tiempo, pero ojalá que sí. Y no sé si... No sé si en un mes sea el tiempo que tarde para
generar. Vale. Voy a ir dejando Es ingresar a que, Miguel. ¿Vale? bueno, sí, déjame decir, lo importante es que el problema fue que, como me dijeron mis asesores no, sino los jurados de la primera entrega, es un tema muy ambicioso. Entonces, Sí, es como tratar. me dijeron lo mismo que tú me estás diciendo ahorita. Tú tienes que graduar. Sí, es que eso es una de las cosas que me ha dicho por lo menos el profesor Luis Alejandro. Es que usted es un estudiante, usted lo que busca es graduarse y graduarse para tener el título y poder empezar a trabajar o buscar hacer lo que usted quiera. Pero como tal el trabajo de grado sí, sí, puede ir alineado con lo que usted desea, pero también puede hacerlo de una forma sencilla, que no se complique tanto la vida, porque a mí también me ha pasado el hecho de aspirar a cosas gigantescas y darse cuenta de que la problemática tiene que abordarse con mucho cautela, porque terminas desbordándote de como tal la investigación que estabas tratando de hacer. Entonces, pues es una recomendación que ojalá la escuches y si ojalá encuentras los documentos, bienvenido sea el análisis y me gustaría leerlo, de hecho. Si quieres, mañana o en un tiempo, no sé, me regalas media hora y te la meto. Vale. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, Uriel. Bien, bien, bien. ¿Y ustedes, muchachos? ¿Cómo están? Excelente. Levantar, se puede levantar, ¿no? No, 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 sigo quedando ronco. Así que Nada, me acabo de levantar. imposible, ¿no? Bueno, No, listo, no, no hay lío. Bueno, está ronco. Miguel, nosotros hemos adelantado un poco la temática. Llevamos ya 1 hora y casi 15 minutos. En este Pero, caso, pero, digamos, la clase usted la grabó para sí, volverla a claro, ver. Ah, sí, bueno, claro. listo. Pero No hay problema. Lo que pasa es que no queremos tampoco agobiarte con 1 hora, porque generalmente es como muy mamón el hecho de volver a ver una No, clase. No te preocupes. Voy a hacer como un mini repaso. Entonces, listo. Tienes que saber que cuando tú haces estimaciones de variables de respuesta limitada, es decir, variables que son de 0 o 1, eh, bueno, esas son variables cualitativas, hay tres formas de estimarlo. Lo haces a través de las estimaciones del modelo de probabilidad lineal, un modelo que se deriva del modelo clásico de regresión lineal, es muy parecido. Lo haces a través del modelo de regresión logística o Logit, que es el que le estaba explicando en este caso a Daniel, y el modelo de regresión probabilística o Probit, que también se le llama Normit, porque cuando tú analizas la función sobre la cual se construye el modelo, es un modelo de la función normal acumulada. Entonces, si tú buscas en Internet función de normal acumulada, tú vas a encontrar precisamente esa función como con la siguiente forma. Entonces, listo. Yo le explicaba a Daniel de que precisamente el modelo de probabilidad lineal no se usa porque como a ustedes lo que les interesa es calcular la probabilidad de que ocurra el evento, lo que sucede es que si tú observas el modelo de probabilidad lineal, como se parece tanto a una regresión tradicional, tú te acuerdas que la regresión tradicional era prácticamente una línea recta que se ajustaba a un conjunto de puntos, ¿sí lo recuerdas? sí, sí, sí. Listo. Como es una línea recta, tú no garantizas el punto de inicio y el punto de fin. ¿Sí me hago entender? Es decir, tú tienes una recta y esa recta pues nunca va a terminar. ¿Sí me hago entender? Entonces, el problema que tiene eso es que como ustedes están calculando la probabilidad de que una persona ingrese al mercado laboral, la probabilidad va a estar entre 0 y 1. O ese es el supuesto sobre el cual se inicia en probabilidad, que es que la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1 y no puede sobrepasar eso, ¿vale? Entonces, considerando eso, lo que se hizo fue proponer alternativas y en este caso es el primer modelo, que es el modelo de regresión logística o Logit. Este modelo se basa en esta curva que tú puedes ver acá, que de hecho se parece también a la de normal acumulada, solamente que la normal se pega un poco más a los extremos, pero que tiene esta forma como de S
como de ese chata. Y el caso es que esto se le llama la función logística o la función sigmoide. Esos son los términos que se utiliza por si el profesor les llega a preguntar, pero lo dudo. Y el caso es que lo que busca es que, dado que van a haber personas, primero contextualicemos cómo es que el modelo trataría de interpretar. Listo. El modelo tendrá unas personas que que participan en el mercado laboral, otras personas que no participan en el mercado laboral y que estarán cerca de uno, y algunas personas que estarán por acá, bla, 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 bla. Y el caso lo que va a tratar de hacer el modelo es ajustar eso de tal forma que te diga en función de unas variables regresoras cuál es la probabilidad de que esa persona participe o no en el mercado laboral. ¿Sí? Entonces, listo, dada esta forma, la curva va a poder tocar distintos puntos y precisamente tendrá estimaciones que son mucho mejores que la recta. ¿Por qué son muchos mejores que la recta? Porque la recta, como te digo, tocará algunos puntos acá, es decir, algunas observaciones que te dicen estas personas participan en el mercado laboral y tocar algunas personas por acá que dicen estas personas no participan en el mercado laboral. Pero la función sigmoide, al tener esta forma, podrá tocar a muchas más personas precisamente porque recorre un mayor espacio y tiene otro beneficio y es que la función de probabilidad lineal asume de que la probabilidad, perdón, que el efecto de una variable sobre la probabilidad no va a cambiar. Entonces, si nosotros analizáramos, no sé, la edad, daría lo mismo que una persona tuviera, por ejemplo, los años de estudio. Daría lo mismo que una persona tuviera 5 años de estudio, que 10 años de estudio, que 20 años de estudio. Y esto es muy, nosotros si analizamos el contexto de la realidad, esta incidencia de esa variable sobre la probabilidad va a cambiar mucho. Por ejemplo, si una persona tiene 5 años de educación, la probabilidad puede que sea buena, es decir, puede que esa persona ingrese al mercado laboral, pero si tiene 10 años, esa persona es mucho más probable que ingrese a trabajar precisamente porque se ha preparado con esa intención. Es decir, no es lo mismo una persona que está en la primaria, una persona que está saliendo del bachillerato, a una persona que está saliendo de la universidad. Entonces, eso es lo que buscamos con esta función, tratar de entender de que el efecto no va a ser lineal a lo largo de todo el tiempo, sino por el contrario, decir de que ese efecto va a ir cambiando. ¿Listo? Listo, listo. Listo. Ya para no continuar un poquito más ahí. Listo. Esta es como tal la curva sigmoide, esta es la forma que tiene, entonces vamos a avanzar un poquito más. Cuando tú haces las estimaciones, cuando tú utilizas Stata, Gretel, cualquier programa, internamente él va a hacer una serie de cálculos matemáticos con las variables que tú le ingresaste. En Stata, tú lo que haces es estimar modelos logit a través de los siguientes comandos. Tú lo que haces es colocar glogit, perdón, glogit para datos agrupados y utilizas el comando, en este caso logit, para datos individuales. Ya ahorita te explico qué es cada uno. No te preocupes. ¿Me ibas a hacer una pregunta? Sí, o sea, pero internamente no era sobre el logaritmo y todo eso, o sea, todos esos procesos lo hace el Stata, ¿no? Sí, porque Efectivamente. Eso ya a día de hoy no nos tenemos que preocupar, afortunadamente, porque listo, matemáticamente, ¿cómo se expresa el modelo Logit? Por si les preguntan. El modelo Logit, de lo que se decía inicialmente, partíamos de que buscábamos calcular la probabilidad de que ocurra un evento, que se describe por esta I, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que lo que calculamos es el valor esperado de que y sea igual a 1, es decir, de que el evento ocurra en función de una serie de regresoras. ¿Claro? ¿Claro? sí, sí, sí. Vale. Listo. Entonces, debido a la forma que tiene toda esa sigmoide o esa curva en forma de S, nosotros nos damos cuenta de que eso tiene esta expresión matemática. Y haciendo una serie de transformaciones, por ejemplo, todo esto, para no trabajar con todo esto, lo que hicimos fue colocar un Z para agruparlo todo y simplemente decimos que todo esto es igual, esto de aquí es igual a Z, entonces menos Z sub I,
se hace la transformación y bueno, aquí lo que tenemos es Z sub i. Para explicar cómo llegamos acá, simplemente lo que hacemos es multiplicar Euler arriba y Euler abajo, es decir, tenemos un Euler, ¿cómo se dice? Eso se le llama en una expresión matemática cuando le introduces un 1, ¿sí? Porque Euler sobre Z sub i sobre Euler sobre Z sub i, si tú tuvieras este Euler sobre este mismo Euler, tendrías un 1. Y lo que haces es ingresarlo a la ecuación, que se multiplica por este 1 y se multiplica por esto de acá abajo. Y el caso es que esto es lo que te resulta de ingresar ese Euler. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando Stata empieza a calcular toda esta cuestión y empieza a hacer toda esta serie de transformaciones, eh, empieza a haber un inconveniente, y es que mientras más transformaciones hace para realizar la estimación, ese proceso se va distando más de lo que nosotros podemos interpretar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos buscando es calcular la probabilidad de que ocurra el evento prácticamente, que viene guiado por precisamente esto, que todo esto se resume en la razón de probabilidades a favor de que ocurra el evento, es decir, todo esto. ¿Listo? Entonces, ¿esto a qué es igual? Es igual a esto. ¿Y esto a qué es igual? A este Euler a la Z sub i. ¿Sí? Pero como tal, toda esta serie de transformaciones van a derivar en lo que Stata nos arroja, que en este caso es el logaritmo de la probabilidad. ¿Sí? Entonces, como nos arroja el logaritmo de la probabilidad, nosotros no lo podemos interpretar directamente. Es imposible interpretarlo directamente porque precisamente estamos calculando es el logaritmo de la probabilidad y no como tal lo que nos interesa, que es la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Vale? Uy, ya me estoy quedando sin voz. Entonces, hay dos tipos de estructuras que se pueden trabajar cuando se hacen modelos de regresión, cuando se trabaja con modelos de regresión logística, que son los para datos individuales, es decir, tú tienes un conjunto de datos que te dice los años de educación, que si esa persona participó o no a un programa de tutorías, que tú generalmente tienes una tabla bastante estructurada de datos. Y tienes, por el otro lado, datos agrupados, que es donde simplemente te dicen, mira, tenemos esta variable independiente, en este caso ya ahorita te lo voy a explicar. Tenemos un grupo de tenemos este grupo de personas y tenemos a un grupo de personas, a una muestra de ese grupo que tiene tal situación, ¿sí? Entonces voy a explicarlo más bien con el ejemplo, que en este caso es el ejemplo de los mineros. En este caso tenemos el ejemplo de los mineros, que lo que está tratando de buscar este estudio de Estados Unidos es analizar, de hecho es un estudio de 1959, pero es precisamente para enfocar en cuál es el uso de los modelos Logit. Bueno, en este caso estaban tratando de analizar la probabilidad a favor de que una población de mineros, es decir, tenían una población de mineros, contrajera una enfermedad llamada neumoconiosis, que es una enfermedad pulmonar. ¿Listo? ¿En función de qué? En función de la cantidad de años de exposición que tenía ese grupo de personas o distintos grupos de personas a la mina como tal, es decir, estar trabajando en esa mina. ¿Cuáles son la información que se le entregó a los investigadores? Listo, se le entregó el número total de mineros. Se le entregó de ese porcentaje de mineros, de cada, si tú miras, hay 98 mineros, hay 54, que todo esto va a sumar un total, ¿sí? Es decir, aquí podríamos hacer una sumatoria de todos estos, pero que cada muestra, cada porcioncita de esa población total tenía un número de casos en función de si tenía años de exposición. Entonces, identificar datos agrupados es bastante sencillo porque a ti lo que te dan es una población total, te dan un número de casos, si tú fueras investigador, te dan un número de casos y te dan ciertas variables que serían años de exposición asociados a esa muestra en este caso. Por ejemplo, de 98 mineros que habían durado, que habían tenido 5.8 años de exposición al carbón, a la mina, 0 tenían casos de neumoconiosis. De 54 mineros que son diferentes a estos, ojo, de 54 mineros que tenían 15 años de exposición en la mina, uno tenía neumoconiosis. Y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, a 11 mineros
que de los que habían tenido 51 años de exposición a esto y que prácticamente 5 eran el número de casos. Eso no nos dice casi nada si nosotros no observamos la proporción, que en este caso sí podemos ir observando a medida que el número de años va aumentando, la proporción tiende a aumentar. Creo que alguien me iba a preguntar. ¿No? Vale. Entonces, precisamente si ustedes tuvieran, no sé, datos más limitados en su estudio, por ejemplo, pero en este caso ustedes tienen la JADE, ustedes podrían, o sea, si tuvieran los datos de esta forma, prácticamente podrían usarlo para hacer un logit con datos agrupados, que no distan mucho del de datos individuales, pero ya vamos a entrar en eso. Y el caso es que, ok, ¿cómo haces para estimarlo en Stata? En Stata, como a ti lo que te interesa es calcular la probabilidad a favor de que ocurra el evento, para datos agrupados, tú tienes que la probabilidad de que ocurra es igual al n sub i sobre el n grande. Es decir, en este caso sería los mineros que contrajeron la enfermedad sobre la población total. ¿Y qué más? Listo. Entonces, como tenemos que el logit hace un cálculo todo interno, todo extraño, que prácticamente es el logaritmo de la probabilidad, es decir, el logaritmo de todo eso, que precisamente esto viene representado también por todas estas variables regresoras, que son las que van a identificar el efecto. Stata lo calcula así. Velogit sería el comando que ustedes usarían. Ingresarían como tal la variable que les dice los casos que hay, si me hago entender, es decir, cuántas personas tienen neumoconiosis, los mineros, que en este caso sería el N grande, es decir, la población total de mineros, y por último ingresarían todas las variables que ustedes vayan a utilizar para tratar de explicar esa razón de probabilidad. ¿Listo? Listo, listo, listo. Listo. Entonces, como ya les venía diciendo, la salida del Stata será la siguiente. Un ejemplo. De hecho, esto parece más Gretel, pero asumamos que esta es la salida de Stata. Tenemos entonces de que, ¿qué es lo primero que nos dice? Uno, el p-valor al ser menor que un alfa de 0.5, ya podríamos decir que hay evidencia estadísticamente fuerte. Creo que eso también Daniel lo podría decir. De hecho, menos mal que hicimos ese repaso. Debido a que el alfa sería menor a 0.05, podríamos decir que hay evidencia estadísticamente fuerte de que los años de exposición inciden en la probabilidad de que esa persona adquiera neumoconiosis. ¿Sí? De que, ahora bien, ¿cómo sabemos si estos años afectan positiva o negativamente la razón de que precisamente de esa probabilidad? En este caso sería mirando el signo del coeficiente, pero de ahí no podemos hacer más interpretaciones. ¿Por qué? Precisamente porque este coeficiente representa el logaritmo de la probabilidad y no la probabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el efecto que realmente a nosotros nos compete? Listo. Lo hacemos calculando el antilogaritmo, que suena feo, sí, yo sé, tranquilo, no se preocupe, pero prácticamente es sacar el Euler, es prácticamente elevar este coeficiente a la Euler y eso restarle 1 y multiplicarlo por 100. De esa forma se obtendrá el cambio porcentual en las probabilidades a favor de que ocurra el evento. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros calculamos esta razón de probabilidad, de hecho es del mismo ejemplo, solamente que desde Gretel, por eso se ve diferente la estructura. Agarramos el coeficiente, lo elevamos a este factor y esto lo que nos da es 1.09. Ahora bien, esto se le resta 1 y se le multiplica por 100. Y eso lo que nos va a decir es una estimación muy general, que en este caso sería un un aumento de un año de exposición afecta positivamente la probabilidad a favor de que ocurra el evento en un 10%. ¿Por qué? Porque el resultado da aproximadamente 9 punto algo, ¿sí? Cuando tú agarras el coeficiente, lo elevas, le restas 1 y lo multiplicas por 100, te va a dar 9 punto algo. De hecho, podrías hacer el ejercicio con la calculadora por si te sientes un poco perdido. Y el caso es que eso es prácticamente el efecto porcentual. Repito, un año de exposición afectaría la razón de probabilidad o
la probabilidad de que ocurra el evento, que en este caso es que la persona contraiga neumoconiosis. Entonces, recapitulando, un año de exposición adicional incrementaría la probabilidad de que una persona adquiera neumoconiosis en un 10%. Por eso decimos de que es una interpretación general, porque si tú recuerdas que una de las razones por las que utilizábamos Logit es precisamente para tratar de identificar cuál es el efecto a lo largo de la curva, bueno, esa es una interpretación que es muy general y esa pues se utiliza, pero hay otras que nos van a servir y que ya prácticamente creo que Daniel no las alcanzó a ver, que precisamente eso era a lo que íbamos. Y el caso es, bla, bla, bla. Hay otras dos formas de interpretar. La segunda es a través de lo que serían las veces, que en este caso, bueno, es un poquito sencillo de entender, simplemente es elevarlo a la esto, pero que generalmente no se usa porque tiende a ser un poco confuso, ¿sí? El hecho de tener, no sé, ¿cuántas veces incrementó la probabilidad? No, la incrementó en 10 veces. Pues puede ser un poco intuitivo, pero no lo es tanto. Entonces es una interpretación que se usa, pero no tanto. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Y recapitulando el ejemplo que utilizábamos con Daniel, que en este sí me detuve mucho, es la probabilidad, en este estudio lo que analizaban es la probabilidad de que un estudiante sacara una A, es un estudio de Estados Unidos. Entonces, ¿en función de qué variables lo estaban haciendo? Lo estaban haciendo de el Lo promedio. va, Dime. Miguel lo puede también, lo puede explicar como para ver si entendí. Uy, sí, claro. Si quieres, hagamos una cosa. Voy a explicar qué significa cada variable y que Miguel nos colabore, si quieres, con la interpretación parcial, con la interpretación así a priori de qué es lo que significa cada cosa, ¿sí? Entonces, listo. Recapitulando. Eh, lo que estamos tratando de estimar es la probabilidad de que una persona adquiera una A, de que un estudiante saque una A. ¿En función de qué variables? GPA, que es el promedio del estudiante, es decir, el promedio del estudiante va a tratar de explicar esta cosa. Listo. Tenemos TUSE, que es la nota de una prueba diagnóstica. Imaginemos que cuando ingresas a un curso te hacen una prueba inicial y esa nota vamos a utilizarla para tratar de explicar la probabilidad de que saques una A. Y PSI, que es un programa de tutorías, que lo que hace es, si tú asististe al programa de tutorías, si ese estudiante asistió, pues va a ser igual a 1. Y lo que nos va a decir es, si esta variable es estadísticamente significativa, pues sabremos de que el efecto de la tutoría fue positivo sobre la probabilidad de que saque una A. Entonces, con eso claro y con ya pues estos resultados, no sé si Miguel nos colaboraría con las interpretaciones sin sacar antilogaritmos y después ya con el cálculo de los antilogaritmos, que es con la primera transformación. O sea, hago la interpretación. Sí, claro, pero si quieres la inicial, tranquilo, tranquilo. Y son significativos. Mm, déjeme pensar. Eh, Daniel, si quieres podrías entonces colaborarnos nada más con la primera, con GPA. Bueno, tiene tipo el valor P. No te escuché bien, la verdad. ¿Qué les explico? El valor P. Trata, si quieres, de decirnos a priori cuál es la interpretación que puedes hacer de GPA. Bueno, el valor P de GPA, que es el promedio acumulado, ¿no? El P valor es menor al 0.05, lo que indica que
eh, fuerte al explicar el modelo y el En- coeficiente no sé si entiendo. No, también, tranquilo, tranquilo. Si el quieres, coeficiente te ayudo. también, pero Si quieres, te ayudo un poquito. No hay lío. Tie- Tiene que ver, tiene que ver que el p-valor sea menor a menor a 0.05. 0.5, ¿no? Ah, 0.5. sí. Sí, es que lo que yo le explicaba a Daniel antes de que llegaras, Miguel, es qué significa cada una de estas estrellitas y es prácticamente la representación visual de este p-valor. Pero en síntesis, nosotros como tal o sea, no decimos tanto como el p-valor es menor a tanto, entonces tal cosa, no lo decimos tan así, sino tratamos es identificar el efecto. Entonces, por ejemplo, con esta salida del modelo, nosotros, ¿qué sería lo que diríamos? Listo. Analizando el p-valor, podemos concluir de que GPA es una variable estadísticamente significativa para predecir la probabilidad de que ocurra el evento. Es decir, GPA es una variable estadísticamente significativa. De hecho, yo lo anotaría. De hecho, lo anotaría en una partecita para que se quede muy grabado. GPA es una variable estadísticamente significativa para predecir la probabilidad de que un estudiante saque una A. En español, el promedio de un estudiante es una variable estadísticamente significativa para predecir la probabilidad de que saque una A. ¿Bien? Listo. Vale, vale, listo. ¿Para qué nos sirve estas estrellitas o esto? Simplemente es para saber si es significativo o no. Si hubiera una estrellita, diríamos que hay evidencia estadísticamente débil. Si hubiera dos estrellitas, diríamos que hay una evidencia estadísticamente fuerte, perdón. Y si hubiera Por lo tres, menos, dale. por lo menos ahí la variable, la que el p-valor es igual a 0.5 significa que no es significativa. Exacto. Si quieres, hagamos una cosa. Trata de Ya, interpretar esa variable que es la prueba diagnóstica y decirnos cómo afecta eso a la probabilidad o si la afecta o no, o cómo lo podrías decir. Pues, eh, mm, pues ya que, pues según el p-valor, eh, sería, esa variable sería pues no significativa, ya que eh, voy a llevar. eh, Tranquilo, no te preocupes, no te estreses. Dilo de esta forma. Pues ahí sería que la variable no temporal diagnóstica no es una variable estadísticamente significativa para predecir la probabilidad de que saque A bueno, para que saque A. Es correcto, esa es la interpretación correcta. Es decir, el hecho de que te haya ido bien en la prueba diagnóstica no te garantiza o no incide de forma sustancial en la probabilidad de que saques una A en ese curso, ¿sí? Entonces es muy importante tener esa interpretación clara porque si nosotros ya, por ejemplo, con GPA, nosotros podemos decir, esta variable nos ayuda a estimar esa probabilidad de que saque una A. En el caso de TUSE, esa variable no es estadísticamente significativa para estimar la probabilidad de que saque una A. Entonces, es sencilla la interpretación, no se confundan con el valor P, mírenlo e identifiquen si es menor a 0,5. Si es menor a 0,5, ustedes ya saben que esa variable es estadísticamente significativa y ya pueden decirlo con tranquilidad. La variable es estadísticamente significativa para explicar la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Sí? Entonces es cuestión de practicarlo, de decirlo. Generalmente esa interpretación cuesta al principio, pero ya una vez tú lo repites y lo repites y lo repites, ya lo mecanizas y se te hace mucho más sencillo. Y bueno, ¿quién me ayuda con el de PSI? Que es una variable dicotómica.
Nicolás, pues mire, tengo una regaño con crispetas, papi. ¿Escucha? Creo que estás tratando de hablar, pero no se te escucha muy bien. No sé si Miguel lo escucha bien. No, más o menos. Bueno, siguiendo el tema. eh, pues a mí ya me quedaron claras las interpretaciones de Miguel, si quieres, podrías tratar entonces, tú que a ti es que se te escucha mejor, de, de hacer la interpretación de la variable PSI. ¿Te parece? Y si no, yo te ayudo, no hay lío. Tú puedes. Bueno, la variable PCI eh, lo digo. es estadísticamente significativa eh, para, para las variaciones, no sé, eh, mm, aló. Es que, o Tranquilo. sea, tengo una idea, pero no estoy, Te no ayudo estoy un tan Yo seguro. poquito. diría, no sé si puedo hablar, yo diría que analizando el valor P de la variable PSI, podemos concluir que es una variable estadísticamente significativa para predecir la probabilidad de que se saque A. Y los dos estadísticos demuestran que eh, estadísticamente, como la, ¿cómo lo que diría Gabriel? Que Tranquilo, es tranquilo. fuerte, Tranquilo. No nos, estadísticamente se es fuerte para explicar el modelo. espera, si quieres, no nos metamos en terreno fangoso. O sea, ¿Será generalmente que así es no una, valen? Así como dijo Daniel. o sea, si el profesor, no, de hecho lo que dijo Daniel, hasta la parte de donde no había metido los asteriscos, estaba excelente. O sea, realmente iba por el excelente camino y que es una respuesta ya muy válida y que podrían colocar perfectamente en un trabajo de investigación. Es decir, la variable, yo lo diría de la siguiente forma: que un estudiante participe en el programa de tutorías, porque recuerden de que lo que buscamos con una variable dicotómica es que sea igual a 1, ¿sí? Es decir, que haya participado, contra que no. Entonces, que un estudiante haya participado en el programa de tutorías es una variable estadísticamente significativa para, eh, para predecir la probabilidad de que esté saque una A. Es decir, recapitulando y cambiándole unas cositas, que un estudiante participe en el programa de tutorías incide positivamente en la probabilidad de que este saque una A. Daniel lo dijo de una forma muy parecida. Y bueno, eso es algo que tal vez con Miguel no me quedó tan claro, pero nosotros, como esto es el logaritmo de la probabilidad, no podemos interpretarlo directamente, pero sí podemos interpretar si es estadísticamente significativa y si incide de forma positiva sobre la probabilidad de ocurrencia del evento, ¿sí? Es decir, la probabilidad de que este saque una A. O sea, si nosotros vemos el signo positivo, nosotros decimos, listo, el promedio afecta positivamente la probabilidad de que se saque una A. Que participe en la tutoría afecta positivamente la probabilidad de que saque una A. ¿Sí? Eso es el término más sencillo. Y ahora, lo que trataba de Daniel explicar con esto de los asteriscos, imagínense que los asteriscos les van a hacer como un indicador para decir qué tan importante es la variable para explicar esas variaciones en la probabilidad. Repito, el valor, como los asteriscos son una representación del valor P, si hay un asterisco significa que el valor P es menor a 0.1. Si hay dos asteriscos significa que es menor a 0.05, que es el alfa que normalmente se utiliza en estadística para hacer contrastes de hipótesis. Y si hay tres asteriscos, como en este caso,
nos damos cuenta de que es porque el alfa es menor a 0.01, que en este caso es 0.0083, ¿sí? ¿Para qué sirve esa interpretación? Listo. Si nosotros volvemos más técnica nuestra interpretación, de hecho me gustaría borrar todo esto y decirles lo siguiente, listo. Entonces, asumamos lo siguiente, y asumamos que TUSE tiene una estrellita. Entonces, ¿qué es lo que dice? TUSE es prueba diagnóstica. El resultado de la prueba diagnóstica es una variable estadísticamente es una variable Creo que se le va a descargar el equipo. Uy, un poquito, no me preocupen. De hecho voy a tratar de moverme. Un momento. Chan, chan, chan. Y de hecho se nos va a cerrar la presentación en minuto 30 segundos. Entonces ya con esto se grabaría. Voy a tratar de conectarlo rápido para no perder mucho tiempo. Por Dios. Listo. Venga, ¿usted nos podría pasar las diapositivas? Sí, claro. Para... Sí, claro. De hecho también les voy a pasar el video. Entonces, listo. Es una variable estadísticamente significativa. Estadísticamente significativa para explicar las variaciones de probabilidad. Esa es la primera interpretación que podríamos hacer con el caso de TUSE, que en este caso es eso. ¿Qué es lo que quería hacer en este caso Daniel? Decir qué tanto. Entonces el resultado de la prueba es una variable estadística. Listo, entonces podríamos decir lo siguiente. Hay evidencia estadísticamente débil de que la variable TUSE incide en la probabilidad a favor de que ocurra el evento. Es decir, y ya con esto, si quieren, apenas se termine de guardar el documento, no sé, les mando otra